Yo soy Nicolás Jiménez. Yo soy Alejandro Talara. Y yo soy Juan José López. Este es el segundo capítulo del podcast Discusiones Zapateicas, un podcast en el que discutiremos de filosofía, política y algunas disrupciones sociales que nos interesen. El día de hoy vamos a hablar de la muerte y el cómo algunos filósofos como Heidegger o Nietzsche o San Agustín lo veían. Bueno, vamos a empezar hablando sobre cómo Heidegger veía el tema de la muerte. Él decía que los humanos somos seres hechos para la muerte y sabemos que estamos condenados a morir y por eso nos comportamos como si no lo supiéramos o como si no fuera algo de nosotros. Vivimos en la modalidad del todavía no, me falta tanto para morir, pero no me tomo la molestia de pensar en ello, más bien pienso en planes que tengo para el futuro. Y la paradoja es, sé que me voy a morir, pero no me tomo el tiempo de pensar en ello y creo planes a futuro con mis amigos o en la vida personal. Heidegger distinguía dos tipos de existencia. ¿Cuáles son? Bueno, el primer tipo de existencia era la auténtica. Él hablaba de que en esta existencia, aquellos que saben que morirán, pero no se los impide vivir, incluso algunos pueden vivir con más alegría, por lo que la muerte ya no les genera una preocupación a largo plazo. El segundo tipo es la inauténtica, en donde aquellas personas viven pendientes de los planes a futuro para intentar negar el hecho de que van a morir en algún punto. ¿Ustedes piensan que le temen a la muerte? Desde mi punto de vista, no. Siento que es algo que, yo no pienso en el que algún momento yo pueda llegar a ser inmortal, pero así que, pues, yo siento que puede detrás de esto haber otra vida, o O sea, ¿tú sencillamente piensas que simplemente me voy a morir en algún momento y ya? o probablemente que- tú ni siquiera te des cuenta de que te mueres y sigas tu vida igual, no sé. Yo pienso que con el hecho de temerle a la muerte, el verdadero temor a la muerte de la gente no es tu muerte, sino la muerte de las personas cercanas a ti. Ese es como el verdadero miedo a la muerte, ¿no? Porque tú dices, yo me muero y ¿qué? Yo, bien, normal, pues me voy a morir y ya. Pero el resto de gente, ¿qué? Mis amigos cercanos, mi familia, va a sufrir por eso. Ese es el verdadero miedo a la muerte que la gente tiene. Pues como tal, miedo a que, por ejemplo, en el que algún día yo me muera y alguien vaya a sufrir por mí, pues siento que no va a pasar. Pero el hecho de que sí, por ejemplo, mi gata muera, eso me genera, resto de miedo, eso sí. Pero, pues eso. ¿Y López, tú qué piensas? ¿le tienes miedo o Pues no? yo, sinceramente, no, como tal, no le tengo miedo a la muerte. Siento que pues es algo más que en realidad es como de un momento a otro pasamos a dormir, literalmente en un momento en que ya pues para sufrimiento, para todo, más allá de que haya otra vida o que pues en realidad vamos a vivir algo más, pues sinceramente lo veo como más bien que de un momento a otro uno se duerme, o sea, se va a dormir y pues en realidad no es, o sea, en mi caso no es como un problema, pero viéndolo del punto de vista de Jiménez, sí es muy cierto que pues las demás personas pueden estar sufriendo por la muerte de uno, ¿no? Claro, y además es como lo más importante de esas personas. O sea, obviamente uno no se pone a pensar qué van a pensar esas personas de mí, valga la redundancia, o como otra que uno no sabe si en realidad hay alguien que vaya a sufrir por uno. Pero tal vez en lo personal usted le teme a la muerte de algún familiar. O digamos, ¿alguna vez algún familiar cercano se les ha muerto a ustedes? Pues en mi caso sí, pues cuando estaba por ahí en cuarto, pues se murió mi abuelo y pues sinceramente sí fue muy duro porque pues era mi parentesco más cercano y un año después entonces murió mi abuela por parte de mi papá, entonces pues fue aún más fuerte para mí y pues entonces sí siempre fue un poco duro como superarlo, pero no era por, o sea, yo sé que ellos pues en cierto punto por las creencias que uno tenía y tiene, siento que en realidad pues pasaron una mejor vida y pues en realidad Claro, es ya que eso es otra pararon de parte. sufrir, ¿no? Es otra parte. Porque
Bueno, eso me lleva perfectamente a hablar del siguiente filósofo que tenemos, que sería Nietzsche. Nietzsche pues habló mucho de la muerte de Dios. Él decía que todo el mundo lo ha matado porque ya nadie lo necesita para vivir, ¿sí? En un principio él era un padre que veían algo que no veían correcto. Pero en este punto de la evolución humana, o en este punto de nuestras vidas, el hombre puede construir nuestros valores que no tengan nada que ver con Dios. Por lo tanto, podemos vivir como nosotros decidamos, ¿sí? Él decía que salvo la naturaleza, el resto lo ha creado el hombre, y el hombre lo podía cambiar. Y por eso mismo el hombre no necesitaba de Dios para vivir. Pero nosotros, tres, tenemos formas de ver la religión muy distintas. Yo sé que creo que Ota es alguien muy religiosa. López, no estoy muy seguro, sé que está muy tranquilo. Y yo estoy cero religioso. Y por parte de López, usted vería que sus abuelos tal vez, pues exacto, pasaron una mejor vida. Ota, ¿tú Sí. qué piensas sobre eso? Pues es que mi experiencia con la muerte no ha sido tanto de personas, sino con mis animales. O sea, y primero, pues, o sea, siento que suena súper bobo, pero pues, bueno, esas han sido mis experiencias con un pajarito que yo tenía y con el hámster. Entonces, pues, yo no sé, pero yo nunca he visto la muerte. O sea, a pesar de que yo sea yo creo mucho en Dios, yo soy católica, pero yo nunca he visto la muerte desde esa perspectiva de que tú pases a una vida mejor, sino que sencillamente digo, tú dejas de vivir, dejas de ser en la tierra, y yo no sé sencillamente qué pase después, o si tú pasas a una mejor o una peor vida, o sencillamente lo Pero, veo como el dolor ¿crees terrenal, que, ¿sabes? ¿crees que hay alguna creencia que es mejor que otra, en plan tipo reencarnación o algo así? No, yo creo que nunca he tratado de creer en nada porque no quiero juzgar como falsamente, sencillamente quiero esperar. ¿Qué pasa? Me quedo Mucha con el dolor gente- terrenal. Hay mucha gente que piensa que es como dormirse y ya, y así te quedas. ¿Tú crees que seas alguien así? Probablemente. No, mira que, o sea, al inicio sí lo pensaba así, pero digamos poco a poco fui pensando más bien es como tipo, tú te mueres, pero tú no te das cuenta que te mueres, me refiero. O sea, tú estás acá y te mueres y llegas a otro universo paralelo en donde tus papás tampoco están muertos, tu familia y tus amigos tampoco están muertos y siguen actuando de igual manera, mientras que lo que sería aquí en la Tierra, tus amigos y tus seres queridos sí van a sentir que tú mueres, más tú no sientes que ellos se van, ¿sabes? Eso es interesante Claro, porque claro, y eso es lo que hablábamos. La muerte no la sientes tú, sino que la gente pues, que te rodea. Ujú. sí, y eso también me da pie para hablar sobre pues mi experiencia. Y es que en realidad, pues, o sea, en el sentido familiar, como que sí se siente el vacío y todo, pero en cierto punto yo también me planteo como la idea de que existe la reencarnación, ya que pues en muchos casos las personas mueren, mientras que muchas personas mueren, hay otras que empiezan a nacer, ¿no? Y muchos de los hechos científicos como que no van tan de la mano con esta teoría, pero el hecho de que pues una persona, en este caso, cuando muere, para de sufrir y todo esto, y cuando una persona viene al mundo, nace con o sea, llorando, me da la idea de que cuando una persona se muere, empieza a sufrir tanto, o sea, cuando se muere, sufre y reencarna en otro cuerpo que sería el bebé en este caso. Y por eso es que cuando los bebés salen de este caso de la barriga de la mamá, pues ellos reencarnan en el sentido de que cuando ellos salen llorando, es todo ese sufrimiento que ellos han sentido y se les borra la mente. O sea, es algo muy loco, pero que pues me he planteado y no suena tan descabellado cuando uno lo organiza. Y pues en cierto punto tiene sentido, el sentido de que las personas pierden la memoria, pierden la forma de hablar y pierden todo y vuelven a empezar. Entonces es un ciclo, más allá de que es como la muerte. Yo no he tenido muchas experiencias cercanas a la muerte, la verdad.
Lo más cercano, mi familiar más cercano, bueno, es que no sabría la verdad quién es mi familiar más cercano que se haya muerto, porque no es algo muy usual que me haya pasado. Yo en un principio, me acuerdo que hace años pensaba en que la reencarnación era pues lo que pasaba cuando uno moría, pero pues luego me hacía pensar en las estadísticas, que es yo creo que la manera por la que no la veo posible, y es porque no muere la misma cantidad de gente que nace. Entonces tal vez ahí entraría una especie de limbo espiritual, ¿sabes? Como cuando, no sé si ustedes vieron Dragon Ball, pero cuando uno moría en Dragon Ball, uno iba a un templo, su alma, a que decidieran si usted se iba de que para el cielo o para el infierno. Pero tal vez podría ser un proceso parecido, pero para decir si vas a nacer, pues en qué momento. Sí, Sin embargo, sí, lo entiendo. Sin embargo, porque según yo las estadísticas dicen que nace más gente de la que muere constantemente. Claro. Entonces, ¿que hay almas que se dividen? O tal vez es de un proceso de espera, o sea, como una fila. Como o nacen nuevas, fusionadas, no sé. Se muere gente más rápido, nace energía. Claro. O cada uno se queda esperando su momento, ¿no? Como mi momento ha llegado. O algo así, muy parecido. Kung Fu Panda. Sí, Kung Fu Panda. El momento. ¿Cómo se llamaba la o era una tortuga, ¿no? Sí, era una tortuga, es que la rata. No, la tortuga. Iba a decir rana, pero tortuga. ¿Cómo se llamaba? ¿Lenny? Owei. No, Owei. Eso. Algo por ahí. Ya se manera un capo. Pero bueno, ¿ustedes qué harían si supieran que van a morir mañana? ¿Cómo reaccionarían? O sea, si yo supiera que me va a morir mañana, sinceramente haría literalmente, por ejemplo, ahorita que estamos en clases virtuales, dejaría de hacer todo literalmente. O sea, me dedicaría todo el día a mí, con pereza, con todo. Obviamente no le diría a mis hermanos o papás porque pues igualmente no creo que me vayan a creer. O sea, como una muerte programada no es algo común, a no ser de que sea una eutanasia, pero no. Y pues en este caso, claro. Y pues en este caso, o sea, reaccionaría de manera como más gore. Sí. Reaccionaría de cierta manera como consciente de que me va a morir, pero pues obviamente con la sensación de que no sé qué va a pasar después. Obviamente me moriría, o sea, si yo me voy a morir, me moriría todo tranquilo, como si me fuera durmiendo, ya lo demás, lo que pase. Yo creo que esto pues lo habíamos dicho como en el episodio pasado, que a mí no me gustaría morir dormido, me gustaría morir como en un acto épico, pero teniendo en cuenta pues las circunstancias en las que estamos en nuestras casas, yo creo que si el COVID te mata y yo voy a morir mañana, salgo, obvio. No voy a quedar en mi casa haciendo nada. Y, ¿sabes? O sea, aunque ya no hacer como tirarme un paracaídas, como ya he dicho, o no sé, alguna vaina, igual intentaría hacer como, no sé, escalar algún edificio así de que por fuera, solo para saber qué se siente escalar o cosas así. Y que si me caigo, pues ya que. Pues ya que. Otras tú querías. Yo sí seguiría con lo mismo que dije el episodio pasado. O sea, puede que estemos en COVID y lo que sea, pero no mames, rento una escalera y me monto encima de un edificio y llaman a los bomberos. Antes sería más chévere, o sea, imagínate todo el mundo en pandemia mundial que parezcan noticias tipo. No, claro, una señora de 70 años se tiró. Sí, claro, o sea, brutal. Van a pensar que tienes problemas mentales, la verdad. No importa, igual ya me morí. Cuando piensen que tenga problemas mentales, cuando reporten la noticia ya me he muerto. Bueno, ¿hay algo que ustedes creen que le dirían a alguien? O sea, como que saben que van a morir, tengo que decirle a esta persona X. No tiene que ser algo de tipo de amoroso, pero que simplemente tienen que decirle algo a una persona. Yo le diría a mis amigos. Sinceramente, aunque no me crean, sería como más... ¿Pero qué les dirías? Pana, mañana me muero, vemos. Le dejo, sí.
le dejo mis quizzes y mis apuntes porque no tengo más. Pero sí, o sea, sería algo como le digo a un amigo y ya, y pues si pasó bien y si no me morí van a decir mentiroso, pero pues igual como que por lo menos alguien, Imagino. o sea, que sí que al menos alguien sepa o que tenga algo claro. Y también le ¿De qué diría pasó? como, Claro, obviamente no le claro. voy a decir como lo quiero mucho, nunca pierda, nunca deje de ser Ah, como no, de... yo sí se lo diría a mis compas, a Camilo o a Sergio o a Ortiz, a los panas. Bueno, a los panas sí, pero por ejemplo, o sea, ¿cómo decirle? O sea, por ejemplo, imagínese se le declara su crush o alguna pendejada así. Yo no le diría, yo simplemente me muero y ya, porque pues, ¿qué hijo de madres después dicen que se me suicidé como Yo creo Romeo que y yo sí. Julieta? O sea, es que yo soy yo soy muy impulsivo. Yo soy muy impulsivo. Yo creo que si me veo en esa situación, sí diría como, le digo, ya, Pero no, luego no esa importa. persona se ¿Ya qué? mortifica. O sea, volviendo al tema de que las personas, o Yo sea, sé lo que que es afecta a hacerle los un demás. mal, pero pues no sé. Yo creo que yo sí le diría. ¿Cuántas tú le dirías algo a alguien? Yo lo único que haría sería, o sea, no como tipo, ay, te quiero mucho, hiciste mi vida mucho mejor, no, porque pues Tu yo, gata no cuenta, Kira no cuenta, Kira no cuenta, by the way. iba a tocar ese tema, o sea, tipo, yo no, o sea, yo no le diría a alguien como, porque yo no soy de mucho afecto entre amigos o entre, pues, compañeros, ni tampoco con mi misma familia soy muy afectiva. Entonces, pues yo lo que haría sería hablar con alguien a quien yo le tuviera mucha confianza. A mis papás no, porque pues no me creerían y me dirían, te decir, voy a salir a andar. Pero bueno, La le diría a alguien castigada así antes, un súper día antes de su muerte. literal. Entonces le diría a alguien así súper cercano que, por favor, grabaría muchos audios y le diría que día diferente le mandaron a Kira y que se los pusiera. No, porque eso sí me mortifica mucho. O sea, eso sería lo que yo haría. Ah, yo grabaría un podcast. Ah. No sé, marica, veamos mañana ya no está. Pues de nada, sería horrible. Sospechoso. Epic. Moridos XD. Bueno, pero yo pienso que el hecho de la muerte y lo que la gente hace con sus vidas para no pensar en ello tiene que también que ver con la cantidad de tiempo que viven los humanos. Que pues no comparémoslo con la vida real, pero pues yo he visto muchas series de que en los que aparecen, no sé, seres fantásticos tipo hadas, gigantes o dioses, demonios, así, en los que hablaban del poco tiempo que vive pues el hombre. Pero antes de hablar de ese tiempo, vamos a entrar con el siguiente filósofo del día, que sería San Agustín, que hablaba justamente del tiempo. Y antes de decirles, quiero preguntarles, ustedes, si yo les pregunto qué es el tiempo, ¿cómo me responderían? Uy. Dios, es una pregunta muy difícil, ¿no? O sea, Es una pregunta difícil, la verdad. es que, o sea, o sea, tú sabes como tal que es el tiempo, pero no, ni siquiera lo sabes, ¿no? O sea, es tipo, lo interpretas, pero no como tal en palabras. Pero si alguien te dijera, ¿cuál es la definición de tiempo? ¿Tú qué dirías? Yo diría, O López, ¿usted qué diría? Yo diría que, o sea, literalmente que es como la cantidad de... Ay, es que no puedo decir cantidad de tiempo. No puede ser tiempo, Como... momentum. Sí, buen punto. Es como, sí, es como el momentum que uno tiene durante, pues, un trayecto, ¿no? En este caso que, pues, el trayecto sería la vida, ¿no? Y, pues, también se basa mucho en lo que uno hace, en lo que uno quiere y más allá de todo, pues, en cómo estar bien mentalmente y todo. Claro, pero bueno, así como López tiene a veces una idea, y hay gente que tiene idea, también hay muchísimo, y sería la mayoría, de personas que están como Ota, que no saben qué es el tiempo. Y entonces de eso habló San Agustín, de cómo creemos saber lo que es, pero en realidad nadie sabe.
Si nadie nos pregunta qué es el tiempo, queremos saber lo que es. Pero si nos preguntan, no tenemos ni idea. Y pues San Agustín, tras reflexionar, llegó a la conclusión de que el presente es un punto sin extensión entre dos nadas. El pasado que ya no existe y el futuro que aún no existe. ¿Sí? Entonces somos, en realidad, el tiempo no tiene definición clara. ¿Sí? Sería eso, un punto sin extensión, el tiempo. Ya que somos incapaces también de referirnos a algo que está pasando ahora, porque apenas lo dices, ya pasó. ¿Sí? Así sea por fracciones de segundo. Cuando tú dices ahora, ahora ya no es ahora. Aunque suene un poco raro. Sí. Y pues el tiempo se escapa, vaya. Para el humano, lo que les digo, el tiempo es muy corto. Sí. Y pues yo escuché una vez, me acuerdo en una serie, que decían que hablaban del matrimonio de los humanos. Y decían que los humanos se casaban para perdurar en la existencia, ¿sí? Para dejar un lazo que estuviera para siempre ahí. Que no necesariamente tenía que ser un hijo, pero era la máxima representación de ello. ¿Ustedes piensan que el matrimonio puede ser algo así? El matrimonio como tal, pues yo lo veo es como el hecho de, sí, como si las personas tienen claro que se van a casar y tener hijos en este caso, pues sí es como la manera en la que uno deja como su legado, o sea, su mancha. Pero pues, si una persona se casa y no tiene hijos, pues tampoco es necesario, pues o sea, acaba con el legado de una familia anterior, si en el caso de estos son hijos únicos. Pero pues igualmente no veo que sea un poco como obligatorio de que las personas tengan hijos para continuar con su legado, sino que, o sea, como que el matrimonio es el enlace entre dos personas para convivir, o sea, como para lo que, como lo decían, convivir en ese presente. Claro, yo pienso que eso ya sería una vista, lo de perdurar en la existencia, ya no sería una vista muy cristiana, sino algo más, ya aparte de todo eso. Sí, como un pensamiento más, Sí, claro, más ateo, en parte. Pero ¿tú qué dices? pero más realista. Yo pienso algo un poco más, o sea, yo no desde el punto de vista cristiano o católico, desde alguna religión, sino que yo lo veo más como, o sea, tipo, o sea, tú tienes la influencia que tú tienes y yo siento que tú piensas lo que tú tienes dependiendo de las influencias que tienes en la sociedad, ¿sí me entiendes? Tú no únicamente piensas lo que te dicen tus papás o lo que te dice tu familia, ¿sabes? O sea, y tu familia también piensa eso por las mismas influencias que tiene la sociedad. O sea, a pesar de que, o sea, tú no vas a dejar un legado acá, sino que el legado ya se ha dejado por varias personas. El legado no es único tuyo, ¿sabes? Entonces yo siento que da igual si tú te casas y tienes hijos o no, porque esas ideas van a cambiar y van a seguir. Igualmente, y lo que yo te digo, o sea, también pienso que las ideas cambian y no va a perdurar como tal tu legado o tus ideas, porque como lo mismo que digo, la sociedad a ti te cambia, la sociedad a ti te mete otras cosas y te hace pensar acerca de otras más, porque nosotros no pensamos lo mismo que pensaba mi bisabuela. Y Claro. Y que tus padres, ¿sabes? Sin irte tan Exacto. lejos. Pero bueno, ya por último, para hablar pues para cerrar el tema de la muerte, vamos a hablar de un filósofo que se llamaba Hegel, que es alemán. No sé si esa sea la pronunciación correcta, pero bueno. Y él hablaba de hasta qué punto la gente está dispuesta a morir por algo. Y entonces ya entra la dialéctica del poder, ¿sí? En cómo el poder, o sea, eso es una dialéctica más amo y esclavo, ¿sí? Y la que él decía, sugería que en esta relación siempre pues es de dominación, obviamente, del amo sobre el esclavo. Eso significa que hay una persona que ejerce el poder y otra persona que pues siente la obligación de decir o hacer lo que esta persona con poder le dice. Y él decía que, pues una frase muy conocida, no sé si sea de él, pero es ¿cómo era?
el esclavo vive hasta que el amo quiere, o algo así, ¿sí? O sea, yo me acuerdo que una vez la escuché y me pareció muy buena y que tenía mucho que ver con esto. Porque él decía que gana el que es capaz de arriesgarse hasta el punto de morir, ¿sí? Lo que el esclavo obviamente no quiere hacer porque le teme a la muerte, ¿sí? Porque en realidad lo que el esclavo no busca es ser un amo, sino ser libre, ¿sí? Eso se ve claramente en los ejemplos de cuando, pues en la liberación de los esclavos, ¿sabes? En la liberación de los negros, en todo tipo de revolución que haya en la historia se ve eso. Como la gente no quiere tener ese poder por el que luchan, sino simplemente que ninguno lo tenga. Supongo que es por la experiencia que pasan, ¿no? Claro. O sea, todo eso. Y la conclusión de eso sería que el amo no es nada sin los esclavos. ¿Sabes? Ambos deben estar vivos para que esta dialéctica se dé. Y... O sea, no diga. Como para entenderlo. Lo que usted plantea es que en este caso la muerte va asociada con la persona, o sea, ¿sí me hago entender? Como claro que sí. El poder sí. Te aleja de la muerte. Cuando sientes poder, muchas veces, por ejemplos que se han dado en la historia, dejas de pensar que puedes morir. Ajá. Como que uno le pierde el miedo, claro. Claro, y en parte esto te da poder sobre la gente. Claro. Y el que no intenta no gana. O sea, exacto. Como la idea de que, o sea, por más de que la muerte esté presente, si usted no se arriesga, pues nunca va a saber qué fue lo que pasó. O sea, como que toca experimentar en este caso, sí. Claro. No, sí, es lo que digo. ¿Y a ustedes qué les parecía la frase? O sea, la de el esclavo. Aquí se la tengo mejor. El esclavo deja de ser esclavo cuando deja de pensar en ser el amo. Eso es lo que decía Hegel. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues, o sea, yo lo veo muy reflejado como en el día de hoy, ¿no? O sea, como en el momento que usted trabaja para la institución, en este caso que es el colegio, usted deja de ser estudiante en el momento que usted piensa que eso le va a ayudar para un futuro, ¿no? Y que en realidad usted va a ser algo más grande que un estudiante o que un universitario, ya pasa a ser un profesional. Entonces, pues en realidad, si uno lo ve como una herramienta, pues en realidad lo que va a hacer es, se va a impulsar y antes no se va a empezar a deprimir, porque entonces usted solo es la máquina, en este caso, o el esclavo. Y pues en realidad es como eso, ¿no? Y en parte, sí. Es... Sí, como el esclavo siempre se deja manipular por eso, básicamente. Ota, ¿tú qué piensas de la frase? Pues es que yo no sé. O sea, o sea, sí la entiendo, pero al mismo tiempo me hace como cuestionar mucho. Porque, o sea, sí, o sea, tiene mucha razón, pero, o sea, no sé. O sea, tipo, sí, y... Bueno, Uta no se concluyó, pero bueno, vamos a cerrar aquí y pues espero que les haya gustado. Compartan el capítulo con sus amigos y denle like. Y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo.